Hola a todos y bienvenidos a esta demo del servicio de AWS Lambda. Lambda es un servicio completamente administrado de AWS, un servicio computacional que forma parte del ecosistema serverless de AWS. Lambda va a permitir que nosotros podamos ejecutar nuestro código en una infraestructura computacional ampliamente disponible y dejar que AWS realice todo lo que es la administración de todos los recursos computacionales, incluyendo lo que son servidores, mantenimiento del sistema operativo, aprovisionamiento de la capacidad, escalado automático y por supuesto también registro de toda la actividad del servicio. Con Lambda lo único que nosotros necesitamos es empaquetar nuestro código, crear un paquete de despliegue con nuestro código y sus dependencias en uno de los lenguajes de programación soportados por Lambda, y a partir de ahí cargar ese código en Lambda, crear nuestra propia función Lambda y definir cuándo la función Lambda debe ejecutarse. Lambda se ejecuta en base a eventos. ¿Para qué es ideal en este caso Lambda? Lambda es ideal para escenarios que necesiten escalar rápidamente o desescalar en función de la demanda de carga de trabajo, por ejemplo para procesamiento de ficheros o de objetos alojados en S3, para procesamiento de flujos provenientes de dispositivos, por ejemplo de Internet de las cosas o cualquier tipo de clickstream de una aplicación, limpieza de datos, filtrado de logs, etcétera, para aplicaciones web junto con otros servicios de AWS, como ya he comentado, también para construir soluciones de backend de dispositivos de Internet de las cosas o aplicaciones móviles. Entonces lo que vamos a ver en esta demo es un tour de cómo podemos utilizar el servicio Lambda y cuáles son las características que tiene. Así que por lo tanto vamos a irnos a Lambda y vamos a ver, aquí tenemos ya una serie de funciones. Algunas de estas funciones, muchas de ellas son funciones ya creadas por el propio LearnerLab, así que vamos a ver cuál sería el procedimiento para crear una nueva función Lambda. Creamos una nueva función Lambda, podemos empezar de cero, podemos utilizar, permitidme que cambie esto a inglés, o podemos utilizar directamente una plantilla, una blueprint con diferentes imágenes, códigos que ya están creados en diferentes entornos de desarrollo. Por ejemplo, tenéis aquí para Node.js, para Python, etcétera, diferentes versiones de Hello World, ¿vale? Hacer una solicitud HTTPS, etcétera. Tenéis diferentes opciones para poder empezar, o bien podéis utilizar también una imagen de un contenedor. Este contenedor tiene que estar necesariamente alojado en Amazon Elastic Container Registry, en Amazon ECR. No vale a tenerlo alojado en este caso en Docker Hub, ¿vale? Y si lo tenemos alojado en Docker Hub tenemos que tenerlo cacheado en Amazon ECR. Así que en este caso vamos a partir, si queréis, de una función desde cero. En este caso vamos a llamarle demo function. Vamos a poner, por ejemplo, como runtime Python 3.12 y podemos elegir también la arquitectura en la cual se va a ejecutar nuestra función Lambda. Que sea un servicio sin servidor no significa que no exista servidores. Evidentemente los servidores existen. De hecho, Lambda se ejecuta en unas micro máquinas virtuales ultra ligeras diseñadas por AWS que se llama Firecracker. Estas máquinas concretamente las podéis encontrar toda la documentación aquí en firecracker.microvm.github.io. Es un proyecto de software libre diseñado por AWS y es la base precisamente de la plataforma computacional para nuestras funciones Lambda, no solamente para Lambda, sino también para los contenedores que se ejecutan en AWS Fargate. ¿Vale? Aquí podéis echarle un vistazo a todo lo que es y cómo funciona en este caso este tipo de virtualización. Por lo tanto, en mi caso vamos a utilizar una arquitectura RM64, recordad que son más eficientes, más sostenibles, y a continuación tenemos que darle permisos a nuestra función Lambda. Nuestra función Lambda puede tener permisos de ejecución. Estos permisos de ejecución, imaginaos que nuestra Lambda necesita acceder a otros servicios de AWS como DynamoDB, como S3, etc. En este caso tenemos que autorizarle mediante un rol que sea capaz de asumir nuestra función Lambda. Este rol como mínimo tiene que tener los permisos para que Lambda pueda escribir en CloudWatch logs, porque todos los logs que nosotros mandemos de nuestra función Lambda por la consola
se van a enviar todos a CloudWatch Logs. Por lo tanto, podemos crear un rol con permisos básicos. Esto sería la opción normal, pero lo que ocurre es que nuestro LearnAlert no tiene permisos para crear roles, por tanto esto daría un error. Así que tenemos que utilizar este rol existente, que es el rol LabRole, que como siempre, insisto, es un cajón desastre, no cumple con las mejores prácticas desde el punto de vista de la seguridad, pero es la única opción que tenemos en los LearnAlerts. Bien, así que vamos a crear la función lambda y en este caso ya tendríamos nuestra función lambda creada. ¿Vale? Fijaros que la función lambda, ¿de qué consta? En primer lugar, el paquete de despliegue, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Aquí está descomprimido. Tiene en este caso un único archivo, ¿de acuerdo? En este archivo tiene que haber un manejador, que es el lambda handler. Este lambda handler es el código que se va a ejecutar cada vez que se invoque mi función lambda. Este editor que tenemos aquí lo podemos utilizar en ciertas ocasiones, es decir, siempre cuando el tamaño de despliegue del paquete, el tamaño del paquete de despliegue no supere los 3 megabytes, vamos a poder utilizar el entorno WYSIWYG que está integrado dentro de Lambda. En cualquier otro caso necesitamos un entorno de desarrollo externo, como puede ser, pues podéis integrarlo con Eclipse, podéis integrarlo con Visual Studio Code, con el entorno de desarrollo más apropiado. Recordad que en este caso habría que instalar también la AWS Toolkit, este plugin que está disponible en los diferentes marketplaces de los entornos de desarrollo. Bien, luego aquí un poquito más abajo tenéis las propiedades del código. Aquí tenéis el paquete de display. Fijaros que en este caso es un paquete muy sencillo, son 299 bytes. Tenéis una marca hash del paquete de despliegue y luego aquí tenéis el tiempo de ejecución, el runtime de Python, ¿vale? El manejador, el nombre del manejador, en este caso como es Python, fijaros que el manejador se llama lambda function.lambdahandler. Esto significa que va a haber un archivo dentro del paquete de despliegue que se llama lambdafunction.py y dentro de lambdafunction.py tiene que haber un procedimiento, una función que se llame lambda handler. Precisamente aquí lo tenéis, aquí tenéis el lambda function.py y aquí dentro del lambda function.py está el lambda handler. Luego tenemos aquí la arquitectura y luego también tenemos opcionalmente las capas. Esto es interesante saberlo porque las capas, las layers, son diferentes dependencias externas que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra función lambda. Hemos comentado que dentro de nuestra lambda tiene que ir no solamente el código, sino el código junto con todas sus dependencias. Entonces esas dependencias lo que va a hacer es aumentar el tamaño del paquete de despliegue. Este paquete de despliegue tiene unos límites y estos límites son de 50 megas comprimidos y 250 megabytes descomprimidos. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos un paquete de despliegue donde tengamos que utilizar muchas dependencias y esas dependencias hacen que superen estos límites que, por cierto, no se pueden superar, no existe ninguna forma de ampliar ese tipo de límites en los paquetes de despliegue? Bueno, en este caso podemos sacar las capas externamente, definirlas mediante layers. Existen layers ya proporcionadas por AWS. Yo puedo crearme también mis propias layers desde este menú de aquí, donde tenemos aquí layers. Dentro de layers, fijaros que yo no tengo ninguna, pero aquí podría crearme mis propias layers, subir un archivo zip o cargarlas en S3 y a continuación pues definir para qué arquitecturas y para qué runtimes es compatible. O bien puedo utilizar, por ejemplo, layers de terceros. Yo, por ejemplo, aquí tengo creadas, tengo una serie, en este caso un repositorio de un señor que va publicando las diferentes layers que consideren importantes. Entonces, por ejemplo, para Python 3.12, para RM64, que es la que estamos utilizando nosotros en nuestra nueva función, pues por ejemplo en este caso para el norte de Virginia, pues tendríamos aquí un HTML donde aparecen pues una gran cantidad de layers interesantes, por ejemplo pandas, bastante útil. Por ejemplo tenéis aquí también la de Stripe, el X-Ray de SDK, ¿vale? Para el desarrollo de software, para la trazabilidad de nuestras aplicaciones. En fin, tenéis RaceWest para hacer solicitudes HTTP. Por ejemplo, imaginemos que quiero importar esta layer. Bueno, pues esta layer yo podría copiarla, podría venirme aquí a mi función lambda y podría decirle, bueno, pues quiero añadir una capa, ¿vale? Una ARN específica, podría pegarla, en este caso podría verificarla, podemos ver que efectivamente es compatible con Python 3.12 con RMSN4, podría añadirla, darle de acuerdo, y ahora mismo pues yo en este caso no tendría que incluir esta layer dentro de mi paquete de despliegue, ¿de acuerdo? Esto es especialmente importante sobre todo cuando tengáis que utilizar funciones no desarrolladas, por ejemplo, en Python o en JavaScript, sino en entornos que pueden ser, los frameworks son bastante pesados, como puede ser Java o como puede ser .NET.
Entonces, en este caso hay frameworks que ocupan mucho espacio y pueden hacer con facilidad que se exceda el tamaño de este paquete de despliegue. Por lo tanto, en este caso deberíamos sacar las dependencias como capas externas y dejar solamente el paquete de despliegue, a lo mejor el código, ¿de acuerdo? Esto es una buena práctica no solamente para reducir el paquete de despliegue, sino luego para poder hacer texting, esta independencia entre layers y precisamente código. Bien, como ya he comentado, de aquí pues podemos modificar desde este editor pues nuestra función en lambda. Incluso tenemos la opción para testearla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos testear nuestra función lambda, podemos pasarle un evento, ¿vale? Fijaros que el manejador de una función lambda contiene un objeto evento y un objeto contexto. El evento contiene un JSON, que es el JSON que le envía el origen de eventos que dispara la función lambda, mientras que el contexto pues contiene información sobre el entorno de ejecución del sistema operativo de nuestra propia función lambda. Así que, donde se ejecuta nuestra función lambda. Así que podemos testearlo, por ejemplo, podríamos crear un nuevo evento, por ejemplo, pasarle esto que tenemos aquí, decirle aquí invoke, y directamente pues podemos ver que pues aquí la respuesta pues nos ha devuelto, en este caso, un JSON con status code de 200 de hello from lambda, que precisamente fijaros que es lo que me está marcando, me está devolviendo ese resultado. Bien, luego por otra parte tenemos la opción de la configuración. Lambda tiene una gran cantidad de configuraciones. Por una parte tenemos aquí la configuración general, y esta configuración general tenemos aquí que la memoria que tenemos asignada a nuestra función lambda. La memoria posible asignarle a una función lambda son entre 128 megabytes, que es lo mínimo, hasta 10 gigabytes, que es lo máximo. No es posible modificar la CPU directamente, sino en este caso lo que deberíamos hacer es aumentar la memoria, y la CPU se va ajustando de forma proporcional a la memoria. Luego, por otra parte, también podéis modificar aquí, ¿vale? Aquí tenéis la memoria, podéis modificar el almacenamiento efímero. Es decir, lambda, pensad que se ejecuta sobre una máquina virtual ultraligera, como hemos hablado antes de Firecracker, donde en este caso, al ser una máquina virtual, nosotros podemos permitir que lambda pueda acceder a un directorio temporal de esa máquina virtual. Este entorno se denomina /tmp y podemos configurar su tamaño. Evidentemente esto es una característica de pago y evidentemente nos va a drenar más crédito si nosotros utilizamos mayor espacio. ¿Para qué se utiliza en este caso ese almacenamiento efímero? ¿Por qué se denomina efímero? Se denomina efímero precisamente porque se puede utilizar entre diferentes invocaciones de nuestra función lambda. Y para eso, antes de seguir adelante, vamos a comentar lo que son los inicios en frío de lambda. Bien, hemos comentado que cuando lambda se invoca, imaginaos que yo cargo mi función lambda con sus dependencias, se crea una versión de mi función lambda. En el momento que un evento invoca esa función lambda, esa lambda, lo que hace el servicio lambda es que aprovisiona una máquina virtual Firecracker para ejecutar nuestra función lambda, descarga el código de esa función lambda, descarga las dependencias, inicializa las extensiones, y durante ese periodo de tiempo nuestro código no se ha ejecutado todavía. Este inicio de código, este inicio de inicialización de la función lambda y esa inicialización también, descarga del paquete de despliegue y posterior inicialización de extensiones, puede suponer una latencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que conocemos nosotros, fijaros, todo esto está marcado aquí, con la inicialización del código, con el inicio de la ejecución del entorno, ¿vale? Con el inicio de la ejecución del código. Entonces, todo esto de ahí es lo que constituye un inicio en frío. Y esto ocurre cuando una función lambda se inicia por primera vez. A continuación, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues se ejecutará lo que es el manejador del código y eventualmente podríamos pensar que ese entorno virtual, que es efímero, se desaprovisionará. Bueno, esto realmente no es del todo cierto, no se desaprovisiona inmediatamente, sino se espera una determinada cantidad pseudo aleatoria de tiempo, a partir de la cual sí que se desaprovisionará ese entorno computacional de esa máquina virtual Firecracker. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que durante ese tiempo que no se desaprovisiona y que la función lambda ya ha terminado su ejecución, puede ser que llegue otra invocación de nuestra función lambda porque otro origen de eventos la haya disparado. En ese caso, puede ser posible reutilizar ese entorno computacional de nuestra función lambda para poder ejecutar una nueva ocurrencia, en este caso
de la función lambda y poder reutilizar ese entorno computacional ya aprovisionado. Esto es lo que se conoce como un inicio en caliente, un warm start. Entonces, evidentemente, como podéis imaginar, los cold start no son deseables. Lo ideal es que nosotros tengamos que evitar esos inicios en frío, esos aprovisionamientos iniciales y configuraciones iniciales de nuestro entorno de lambda, y nos encontremos inicios en caliente. En ocasiones esto, y digo en entornos por ejemplo como en Java o en .NET, esto puede ser verdaderamente dramático porque, insisto, en muchos frameworks que tardan bastante tiempo en inicializarse, y esto puede dar lugar a que ese tiempo de cold start sea mucho superior incluso al tiempo de ejecución de la propia función lambda. Entonces la idea es esta, ¿de acuerdo? Por tanto, la buena práctica es que tratemos, sobre todo en aplicaciones que tengan requerimientos de SLAs de latencia estrictos, pues que tratemos de ver cómo podemos mantener esos entornos ya precalentados y poder acceder a ellos de una forma rápida y con baja latencia. Bien, dicho esto, volvemos de nuevo a lo que es nuestra configuración. Entonces, lo que comentaba es que este entorno efímero vamos a poder reutilizarlo entre diferentes ejecuciones de una función lambda que reutilicen ese mismo entorno computacional. Precisamente, y en base, una de las buenas prácticas para reducir la latencia, en este caso para funciones lambda desarrolladas en Java, de momento Java únicamente, versiones 17, 19 y 21 de Java, si no recuerdo mal, tenéis la opción Snap Start. Entonces, con Snap Start lo que vais a permitir es que cuando vosotros publiquéis una nueva versión de vuestra función lambda hecha en Java, vais a poder habilitar esta característica de una forma que no va a costar ningún tipo de drenaje de crédito dentro de vuestro Learner Lab, y vais a permitir que el servicio lambda inicialice una máquina virtual que descargue todas las dependencias que inicialice el entorno, pero en vez de ejecutar vuestra función lambda, lo que va a hacer es capturar una snapshot de esa micromáquina virtual, de tal forma que cuando vuestra función lambda tenga que escalar, tenga que ejecutarse, no va a tener que reinicializar todo el entorno, sino directamente va a crear la máquina virtual y va a volcar esa instantánea dentro de vuestra máquina virtual, ¿vale? Reduciendo hasta un 90% del tiempo de cold start de vuestras funciones lambda. Luego, por otra parte, tenéis el parámetro del timeout. El timeout es el tiempo máximo que tiene vuestra función lambda para poder ejecutarse. El timeout de una lambda puede regarse desde, fijaros, 3 segundos como tenéis aquí, o puede llegar hasta un máximo de 15 minutos. Si vuestra lambda no está capaz de terminar la ejecución en 15 minutos, evidentemente pensad que el lambda no es el servicio más apropiado para vuestra aplicación. Bien, por otra parte, tenéis la opción de los permisos, ¿vale? Los permisos, en este caso, existen dos tipos de permisos. Uno ya hemos comentado, que es el rol de ejecución. El rol de ejecución es un rol que asume vuestra función lambda para que en vuestro nombre pueda realizar acciones sobre otros servicios de AWS, pero también tiene otro tipo de permisos que se llaman los permisos de invocación. ¿Y qué son los permisos de invocación? Pues son los permisos que tiene que tener vuestra lambda, el origen de eventos, para poder invocar a vuestra lambda. Imaginad, por ejemplo, que tenemos un bucket de S3 y nosotros queremos que nuestra aplicación, cada vez que se cargue un objeto en ese bucket de S3, se dispare automáticamente nuestra función lambda. Por lo tanto, tenemos que darle permisos al servicio S3 para poder invocar nuestra función lambda. Entonces, esto es muy fácil hacerlo desde la consola, ¿vale? Vamos a hacer la prueba para que lo veáis. Yo voy a irme aquí a un bucket de S3, ¿vale? Voy a crear al servicio S3 voy a crear un bucket de S3, ¿vale? Por ejemplo, vamos a crear bucket, vamos a ponerle demo learner lab, ¿vale? Vamos a crear el bucket. Ya tengo creado mi bucket demo learner lab. Ahora, por ejemplo, desde mi función lambda yo podría añadir un disparador, ¿vale? A trigger, y decirle, bueno, pues quiero que mi función lambda se dispare mediante S3, ¿vale? Pues mediante S3 podría decir el bucket demo learner lab, podría decirle cuáles son los eventos que quiero capturar o quiero enviar a lambda. En principio, todos los eventos que creen un objeto nuevo. A continuación puedo indicar el prefijo del objeto dentro del bucket o el sufijo, ¿de acuerdo? Y con esto aceptaríamos, ¿vale? Que tengamos cuidado a la hora de que la entrada y la salida de la función lambda no lo envíe de nuevo al bucket S3, porque generaríamos un bucle, ¿vale? Y
por tanto esto incrementaría los costes, ¿vale? Le damos a añadir y fijaros que automáticamente se me añade aquí este origen de eventos, este bucket S3, y quiero que os fijéis que automáticamente se me ha quedado aquí también un trigger, ¿de acuerdo? Y dentro de este trigger pues me aparecen los detalles. Ok, pues fijaros que dentro de permisos, ahora si nos venimos aquí a las sentencias de las políticas basadas en el recurso, estos son los permisos de invocación, y con esta sentencia fijaros que lo que estamos diciendo es que, echémosle un vistazo, lo que dice la sentencia es que vamos a permitir al origen del bucket S3, en este caso de LearnerLab, que se encuentra en esta cuenta, permitirle invocar nuestra función lambda. Esto lo podemos ver en la política basada en el recurso que tenéis aquí, completa. Fijaros, estamos permitiendo al servicio S3 invocar la función lambda, nuestra función lambda, pero siempre y cuando sea desde esta cuenta, que es mi cuenta de AWS, y sea a partir del bucket de S3 que se llama demo LearnerLab, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que esto sería posible. Vamos a ver esto cómo funciona. Entonces vamos a irnos al bucket de S3, ¿vale? Por ejemplo, demo de LearnerLab, y vamos a cargar un objeto y vamos a ver cómo se dispara nuestra función lambda. Le damos a upload, le damos a añadir un fichero, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner este de aquí, ¿vale? Un archivo MP3, le damos a upload, ¿vale? Vamos a esperar que se cargue. Ya lo tenemos cargado el archivo, el objeto, ¿vale? Aquí lo tenemos y ahora vamos a ver que nuestra función lambda se haya disparado. Para ello nos podemos venir aquí, nos podemos venir ahora a los logs, venimos aquí a monitor y dentro de monitor venimos aquí los CloudWatch logs, y dentro de CloudWatch logs podemos ver que efectivamente se va a aparecer un log de ejecución de nuestra función lambda. Aquí lo tenéis, concretamente en este caso es este último de aquí, y aquí pues tenéis pues nada, aquí que se ha ejecutado la función lambda. Vamos a echar un vistazo a esto porque es muy interesante. Fijaros que pone init start. Cuando pone aquí un init start, eso significa que se ha producido un cold start, un inicio en frío, ¿vale? Para nuestra función lambda. Aquí lo podéis ver, el inicio de la solicitud, el final de la solicitud, y por último una línea de informe, que en este caso fijaros que nos va a decir el ID de la solicitud, el tiempo que se ha ejecutado nuestra función lambda, 2,19 milisegundos. Se nos factura siempre al milisegundo de ejecución, es decir, pagamos en lambda por cada milisegundo que se ejecuta nuestra función lambda, evidentemente por cada milisegundo y también por la capacidad computacional que estemos aprovisionando, ¿vale? En este caso son 128 megas lo que hemos aprovisionado y hemos utilizado de esos 128 34 megas. Y el tiempo de inicialización es 78,60 milisegundos. Por el tiempo de inicialización no se nos factura, ¿de acuerdo? Ese tiempo de cold start no se incluye dentro de la factura de nuestra lambda, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos ese log de ejecución de nuestra lambda. Bien, volviendo entonces a la configuración, luego por otra parte tenemos, aparte de los permisos de ejecución, los permisos de las políticas basadas en recursos, tenemos los destinos. ¿Qué son los destinos? Bueno, pues los destinos me va a permitir determinar cuándo un evento se ejecuta dentro de nuestra función lambda, se procesa con éxito o se procesa sin éxito. Esto es especialmente importante cuando la lambda se invoca asíncronamente, como es en el caso de S3. Fijaros que S3 ha invocado a nuestra lambda. La lambda le ha devuelto una respuesta a S3, un mensaje HTTP 200 OK, pero el evento eventualmente se procesará por una función lambda asíncronamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esa ejecución? ¿Cómo puedo yo saber los eventos que se han procesado correctamente y cuáles han tenido algún tipo de fallo? Bueno, pues precisamente podemos crear destinos. Y con un destino yo puedo, fijaros, determinar para una invocación asíncrona, si quiero que todas las invocaciones asíncronas que tengan éxito, envíamelas a un tema de SMS, a una cola de SQS, a una función lambda o a un bus de eventos de EventBridge, tanto si tiene éxito como si tiene fallo, ¿vale? Por lo tanto, esto lo podemos hacer tanto para las invocaciones síncronas como las invocaciones basadas en mapeo de origen de eventos. Estas invocaciones basadas en mapeo de origen de eventos vienen dadas cuando el origen, que en este caso genera los eventos para nuestra función lambda, es una cola de SQS, es un stream de Kinesis o es algún otro tipo de stream o algún otro tipo de cola, como puede ser, por ejemplo, el servicio de Amazon MSK Managed Stream for Kafka. Bien, por otra parte, también podemos utilizar lo que se llama una URL de las funciones. ¿Qué es esto de la URL? Ten en cuenta que Lambda es un servicio público. Generalmente Lambda, como he comentado, uno de los casos de uso es implementar backends. Entonces, lo más habitual es que tengamos una API REST que invoque a nuestras funciones Lambda en un backend cuando se produzca una solicitud HTTP, en este caso la API.
Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una única lambda que es la que procesa el evento? Bueno, a lo mejor podemos poner una API REST, sí, podríamos ponerla, pero una API REST solamente para invocar una función lambda a lo mejor puede llegar a ser un poco redundante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso podemos habilitar una función, una URL de función lambda, de tal forma que hagamos las solicitudes directamente, una solicitud HTTPS directamente a nuestra función lambda. Entonces, directamente podríamos crear la función URL. Aquí el problema que tenemos es la autenticación. Solamente tenemos un tipo de autenticación posible, que es mediante IAM. Solamente aquellos usuarios autorizados a invocar la función lambda mediante IAM lo van a poder realizar. ¿Vale? No tenemos otras opciones, como puede ser en API Gateway, donde podemos integrarlo con soluciones de autenticación personalizadas, o incluso integrarlo con el servicio de Amazon Cognito User Pools. Bien, entonces fijaros que yo podría, por ejemplo, crear una función lambda, ¿vale? En este caso podríamos darle directamente a save, ¿vale? Y aquí tendríamos esa URL, en este caso de mi función lambda, ¿vale? Aquí tenemos el resultado, veis, hello from lambda, que sería lo que me devuelve por la consola, en este caso esa función lambda. Bien, voy a eliminar en este caso la URL de la función. Por otra parte, también podéis utilizar variables de entorno dentro de vuestras funciones lambda. Entonces, estas variables de entorno son pares clave valor que forman parte de vuestra función lambda y que luego desde vuestro código podéis acceder a ellas, ¿vale? En el caso de Python podéis utilizar con la variable os, ¿de acuerdo? Con esa variable de os.environment, creo que es, para poder obtener los valores de esas variables a nivel de sistema operativo. Entonces, las variables de entorno de lambda están por defecto cifradas en reposo, ¿de acuerdo? Y además, ten en cuenta que también se puede habilitar el cifrado de datos en tránsito de estas variables de entorno cuando se transmiten desde el servicio lambda hasta vuestra función lambda mediante lo que se llaman los encryption helpers o los asistentes de cifrado. Entonces podéis editar vuestra función lambda, añadir la variable de entorno. Por ejemplo, podemos poner, pues yo que sé, database o database user, por ejemplo, podemos ponerle usuario, ¿vale? Podemos añadir una variable de entorno, por ejemplo, que sea database password, ¿vale? Hay soluciones mejores para enviar un usuario y una contraseña de una base de datos que no sean las variables de entorno. En este caso vamos a poner en mi secreto, por ejemplo, ¿vale? Y desde aquí fijaros que tenéis la opción para configurar el cifrado de esas variables. Por defecto, como he comentado, en reposo están cifrados con una clave de KMS. Por defecto se llama AWS Lambda, pero vosotros podéis utilizar vuestra propia clave, que en este caso no tengo ninguna, y además podéis habilitar el cifrado de datos también en tránsito. Es decir, cuando vuestra función lambda, como ya he comentado, envía estos datos el servicio lambda envía los datos a vuestra función lambda. En este caso podéis habilitar esa opción de cifrado en tránsito, definir la clave de cifrado, ¿de acuerdo? Eso sí, luego tenéis que tener en cuenta que tenéis que poner algún tipo de código, como este que veis aquí, instanciando un cliente de KMS para poder descifrar los datos, en este caso de las variables de entorno. Aquí tenéis, por ejemplo, ¿vale? Aquí recuperamos la variable cifrada, ¿de acuerdo? Y aquí pues tenéis la opción de cómo descifrarla, en este caso mediante KMS. Luego, por otra parte, cosas así interesantes, tenéis lo que es la concurrencia. En el tema de la concurrencia, tened en cuenta una cosa. Fijaros este caso de aquí. Vamos a irnos un momentito al servicio de Lambda. Vale. Fijaros que Lambda, yo en este caso tengo definidas 7 funciones Lambda, ¿de acuerdo? Pero fijaros que tengo la concurrencia, en este caso limitada, en mi cuenta a 400. ¿Qué significa esta concurrencia total? Bien, esto indica el número de máquinas virtuales de tipo Firecracker que en un momento dado pueden estar ejecutándose en mi cuenta y en mi región. Generalmente son un poco más, ¿vale? Las cuentas por defecto suelen tener 1000. Lo que pasa es que estos Lambdas están limitados a 400. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo 20 funciones Lambda definidas dentro de mi región, esas funciones Lambda a la hora de escalar van a competir por estas 400 máximas unidades
o máquinas virtuales. Es decir, yo puedo tener la función lambda A y la función lambda B, y a lo mejor ambas funciones están escalando, la función lambda ocupe a lo mejor 200 de esa concurrencia porque necesita escalar 200 ejecuciones concurrentemente, la función lambda B a lo mejor otras 200. ¿Y qué ocurriría en este caso si llegamos a una lambda C que necesita escalar, y en este caso la concurrencia, el número de máquinas totales es 400? ¿Qué ocurriría? Bueno, pues que se produciría un error de throttling, un error de estrangulamiento, ya que en este caso la función lambda no se podría ejecutar porque la capacidad completa de concurrencia está utilizada. Entonces, en este caso, cuando tenemos nosotros funciones lambda que sean críticas, que necesiten escalar, pues podemos utilizar lo que se denomina la concurrencia reservada. Y esa concurrencia reservada yo la puedo definir para mi función lambda y decir, bueno, pues de estas 400 yo necesito que mi función lambda como mínimo y como máximo va a poder escalar, por ejemplo, hasta 100. Y esas 100 máquinas virtuales potenciales no las va a poder utilizar otra función lambda. Esto lo podemos controlar precisamente desde aquí. Hay dos tipos de concurrencia, la reservada y la provisionada. Esta que os estoy comentando es la concurrencia reservada. Fijaros que si yo tengo aquí mi concurrencia máxima, que es 400, y digo, bueno, yo creo que esta función lambda puede llegar a tener 100 como máximo de concurrencia reservada. Puedo reservarla, ¿vale? Y ahora automáticamente mi función lambda va a poder escalar como máximo hasta 100. Pero esas 100, ninguna otra función lambda se las va a poder quitar, ¿vale? O sea, va a poder apropiar de esta concurrencia. De hecho, si ahora refresco yo esta función, este panel de función lambda, fijaros que ahora me parece que yo tengo ahora mismo, de esas 400 totales, tengo 300 que no están reservadas porque fin las he reservado para mi función lambda. Lo que tenéis que tener en cuenta es que del máximo, la concurrencia máxima, que estos también cuentas normales de AWS, esto se puede solicitar un aumento, insisto, hasta decenas de miles de ejecuciones concurrentes. Como máximo podemos reservar hasta la concurrencia total menos 100. Es decir, no podemos reservar toda la concurrencia, tenemos que dejar siempre 100, ¿vale? Para que todas las funciones lambda puedan competir por una porción mínima de la concurrencia. Bien, luego tenemos también la concurrencia aprovisionada. Y la concurrencia aprovisionada es otro tipo de concurrencia, precisamente que está relacionada con lo que comentábamos antes, que era el cold start, es decir, para tratar de reducir los cold starts. En este caso lo que podemos hacer es precisamente aprovisionar concurrencia, ¿de acuerdo? Para mantener un número de instancias Firecracker precalentadas, de forma que nuestra función en lambda, cuando se tengan que ejecutar, se encuentren ya en entornos calientes y no tengan que incurrir en ese cold start, ¿vale? Por lo tanto, para aplicaciones con requerimientos estrictos de latencia, podemos, insisto, utilizar esta concurrencia provisionada. Para esto tenemos que hacerlo a nivel de alias, a nivel de versiones, que ahora lo comentaremos qué es, ¿vale? Entonces nosotros podemos definirle para nuestro alias, que en este caso insisto que no tenemos, o para nuestra versión que tampoco tenemos, ¿vale? Y la concurrencia provisionada, pues podemos decir aquí el número de máquinas que quiero tener precalentadas para ello, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con 20 máquinas podemos tener suficiente. Fijaros que no podemos superar ese nivel de concurrencia provisionada, que son las 100 que hemos reservado. Bien, por otra parte, otra de las características que tenemos son las invocaciones asíncronas. Las invocaciones asíncronas, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, se dan para varios servicios de AWS, para S3, por ejemplo, tenéis también para SNS, para EventBridge, se producen invocaciones asíncronas. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos comentado que el servicio directamente devuelve una respuesta 200 OK, diciendo OK, el evento va a pasar una cola interna dentro de lambda y eventualmente se ejecutará una función lambda que coja el evento, lo procese, ¿vale? Y que ocurra, pues que devuelva algún tipo de resultado. Hemos comentado que para poder visualizar si una función en lambda ha tenido éxito o no ha tenido éxito, podemos utilizar esos destinos que comentábamos anteriormente. Pero en este caso, ¿qué ocurre si la función falla a la hora de ejecutarse? Bueno, pues a la hora de ejecutarse nosotros podemos definir hasta un máximo de intentos, 0, 1 o 2 reintentos, ¿vale? Si nosotros decimos 0 reintentos, significa si la función lambda, pues directamente lo que hace en caso de que se esté ejecutando levanta algún tipo de excepción. En caso de Python, por ejemplo, devuelve un error de sintaxis, pues simplemente no se volvería a ejecutar. En el caso de que pongamos 1 o 2 reintentos, estos reintentos se producen tras 1 minuto o tras 2 minutos en el caso de que pongamos 2 intentos, ¿vale?
Luego también en el caso de que falle la ejecución tenéis una opción que es enviarlos a una DLQ, a una Dead Letter Queue, es decir, enviarlos a un tema de SMS o una cola de SQS para realizar un tratamiento de ese evento no procesado o procesado de forma fallida. Esto es muy similar a los destinos, pero esto es un recurso legacy, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos utilizar indistintamente DLQs como destinos para los eventos procesados sin éxito, pero en AWS se recomienda que utilicemos los destinos porque proporcionan mayor información sobre el evento que ha fallado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es otra opción adicional. Bien, luego por otra parte tenemos que tener en cuenta que una lambda nosotros la podemos enchufar también dentro de una VPC. Es decir, imaginaos que Lambda es un servicio que es público, no está dentro de ninguna VPC por defecto. Bueno, sí, realmente está dentro de una VPC, pero administrada por AWS, ¿vale? Donde se ejecutan todas las lambdas, en todas nuestras lambdas públicas, y por lo tanto, Lambda en principio es un servicio público. ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos ejecutar, en este caso, una lambda, pero queremos que esa lambda acceda, por ejemplo, a un recurso privado dentro de una VPC, como puede ser un sistema de ficheros FS, o por ejemplo puede ser una base de datos MySQL implementada en una instancia F2 o implementada mediante RDS? Necesitamos conectar, en este caso, nuestra lambda a una VPC donde se encuentren esos recursos privados. Bueno, eso lo podemos hacer aquí desde VPCs, ¿vale? Nosotros podemos editarlo, podemos enchufarlo, por ejemplo, a nuestra VPC, podría ser esta, por ejemplo, a una determinada subred o varias subredes para alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Y además asignarle, evidentemente, grupos de seguridad, ¿vale? Para para determinar qué tráfico se permite que entre o que salga de nuestra lambda, ¿vale? Por tanto, esta posibilidad también la tenemos. Bien, y por último hablamos también de lo que son las versiones de nuestra lambda. Entonces, una versión es una publicación de una función lambda. Fijaros que cuando yo tengo aquí mi código de mi función lambda, ¿vale? Por ejemplo, vamos a llamarle hello from lambda versión 1, ¿vale? Yo puedo aquí esto puedo salvarlo, o puedo hacerle podemos decirle archivo salvar, podemos hacerle aquí un deploy, ¿vale? Actualmente esta versión con la que yo estoy trabajando, en la que puedo modificar mi código, es la función mutable. O esta función también se denomina $latest, ¿vale? $latest escrito así, $latest, ¿de acuerdo? Entonces esta función, insisto, es la única versión de la función mutable, es decir, que se puede modificar. Por lo tanto, fijaros que yo puedo modificarla, puedo desplegarla. ¿Y qué ocurre? Bueno, imaginaros que yo ahora mismo acabo de decir, bueno, pues ya tengo esta función creada, quiero desplegada, quiero crear una versión inmutable para luego utilizarla en un entorno de producción, un entorno de preproducción. Bueno, pues en este caso lo que podemos hacer directamente es venirnos aquí a Actions y dentro de Actions Publish New Version. Cuando yo publico una nueva versión, vamos a llamarla por ejemplo versión de producción, ¿vale? Cuando publicamos una versión de producción, pues directamente se crea una versión inmutable. Fijaros que aquí yo ya no puedo teclear nada de código, estoy intentándolo pero no me deja, de hecho no tengo ni siquiera el botón de deploy. ¿Por qué? Porque este código es inmutable, ¿vale? No se puede modificar ya, no se puede cambiar la configuración, en este caso de la calidad de entorno, etcétera. Y además el código de esta función, fijaros, esta función se referencia ahora mediante un cualificador que es 2 puntos y un número serial, que ese número serial va indicando sucesivamente los números de la versión correspondiente de nuestra función lambda. Entonces, de esa forma, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues por ejemplo, me aseguro de que esa versión en producción ya no se puede modificar, la puedo integrar dentro de mi backend de mi aplicación. Entonces, las funciones públicas igualmente se pueden testear, se pueden monitorizar. Fijaros que aquí también tenemos una serie de gráficos, en este caso con el número de invocaciones, la duración, etcétera. Todo esto lo podemos tener igualmente. Y entonces, cuando nosotros invoquemos a nuestra función lambda, vamos a tener que hacerlo mediante este cualificador, como ya he comentado actualmente. Bien, vamos a volver, a la plantilla, a nuestra función lambda, a la versión actual, a la versión mutable, que es $latest, ¿vale? Entonces, dentro de $latest, aquí no lo dice, ¿vale? Podemos ver las versiones que tenemos, ¿vale? Entonces tenemos de ahora mi función lambda, tenemos en este caso una única versión publicada, ¿vale? Aparte de la $latest que como ya he comentado anteriormente. Entonces imaginaros que yo ahora quiero publicar una nueva versión. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues coger la versión mutable, es decir, la versión $latest,
modificarla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a darle hello from lambda versión 2, vamos a desplegarla dentro de $lattice y a continuación lo que vamos a hacer va a ser publicarla de nuevo, ¿vale? Para poder testear nuestra aplicación. Entonces publicamos nuestra versión, vamos a llamarle versión, por ejemplo, de preproducción, y de esa forma ya tendríamos en este caso esa versión de preproducción ya creada. Entonces en este caso, fijaros que tengo varias versiones, tengo la versión 1, la versión 2, ¿vale? Y tengo lo que es la función la versión $lattice o la versión mutable. Entonces cuando yo quiero testear una versión de una determinada función, ¿vale? Pues podemos, por ejemplo, irme a la versión 1 de la función, ¿vale? Por ejemplo, vamos a irnos, perdón, aquí versiones, podría decirme versión 1, ¿vale? Podría testearla, digo testear, por ejemplo, le paso un evento de prueba, le digo test y podéis ver que aquí el log pone hello from lambda versión 1, ¿de acuerdo? Y si me voy a la versión 2, ¿vale? Versiones 2 de lambda, ¿vale? Y la testeo, pues podéis ver que aquí me aparece pues hello from lambda versión 2. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que trabajar con versiones, imaginaos que voy sacando nuevas versiones de mi aplicación, pues tengo que ir cambiando posiblemente en la API desde donde se invoca mi función lambda, pues tengo que ir cambiando ese número de la versión. Entonces esto puede ser un poquito engorroso. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, pues en vez de utilizar directamente el número de versión, utilizar apuntadores al número de la versión. Y en este caso lo que vamos a hacer utilizar son alias. Y el alias, por lo tanto, es un apuntador a una versión de la función. Aquí tengo los alias, no tengo ninguno creado, pero podemos crear un alias que ya podemos llamarle, por ejemplo, producción, ¿vale? Y en este caso de producción, ¿vale? Vamos a ponerle que apunte la versión 1 a la versión 2 o la versión $lattice. En mi caso va a ser la versión de producción, ¿vale? Le doy a save y automáticamente ya tengo mi alias creado, ¿de acuerdo? Ya fijaros que ahora mismo el cualificador no es el número de versión, sino $producción. Y a partir de aquí, pues yo podría testear esta versión con este alias, ¿vale? Podríamos testearlo y vamos a ver que efectivamente pues se ejecuta, en este caso la versión 1 de mi función lambda. Ahora, ¿qué ocurre? Imaginaos que yo quiero pasar de la función 1 a la función 2. Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer que sería, bueno, pues actualizarlo, ¿de acuerdo? Actualizar lo que sería el alias, ¿vale? Directamente hacemos un edit, ¿vale? Cambiamos la versión 1 por la versión 2 y automáticamente ya tendríamos ahora mismo apuntando la versión de producción, que podemos testearla de nuevo y podéis ver que efectivamente pues se ejecuta la versión 2 de nuestra función lambda. Bueno, realmente para testear el alias tendríamos que venirnos aquí. Hemos testeado realmente la función con el cualificador de $lattice, tendremos que irnos aquí al alias, testear la versión en producción y ahora sí, efectivamente, si testeamos la versión, esto sí que nos va a devolver la versión 2, aquí lo tenemos, la versión 2 de lambda. Entonces, si queremos testear en un entorno de producción, introducir una nueva versión, por ejemplo, imaginemos que tenemos que testear la versión 1, enviar un porcentaje del tráfico a esa versión 1, pero queremos testear la versión 2 con un porcentaje del tráfico. En este caso podemos utilizar alias ponderados. Y un alias ponderado es un puntero, pero en este caso a dos alias que deben, a dos versiones de la función que tienen que ser inmutables. Entonces, para ello vamos aquí a la configuración, en este caso de nuestra función lambda, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a alias y dentro de alias vamos a modificar, en este caso, nuestro alias, en este caso para indicarle que la versión original es la versión 1, pero queremos enviar un porcentaje del tráfico a la versión 2 de nuestra función lambda. En este caso vamos a enviar, por ejemplo, pues no sé, un 30% del tráfico, ¿vale? Mientras que enviamos un 70% a nuestra versión en producción. Así que guardaremos los cambios y ahora sí, si testeásemos el alias de la versión de producción, aquí podemos ver que está distribuido mediante un 70-30%. Entonces, bueno, podríamos testear a ver lo que ocurre con un evento de prueba, ¿vale? Ejecutamos y fijamos que directamente nos devuelve un alias de la versión 1 de nuestra función lambda. Posiblemente si intentemos testearlo de nuevo se produzca un warm start y por lo tanto también nos ejecute la versión 1 de lambda. Vamos a hacer la prueba si efectivamente se produce un warm start. Aquí lo podéis ver, no tenemos en ningún momento la inicialización
Realmente si quisiéramos testear, esto se testea a escala, imaginaos que llegan 20, 30 ejecuciones concurrentes de nuestra función lambda, bueno, pues vamos a poder a lo mejor escalar a un mayor número de instancias de lambda, pero una instancia de lambda concreta solamente se aprovisiona para una versión de una función lambda. Bien, pues con esto terminaríamos lo que es el tour por el servicio de AWS Lambda. Simplemente saber que Lambda es un servicio que se integra con una gran cantidad de servicios de AWS. Se integra tanto de forma con invocaciones síncronas, como puede ser mediante API Gateway, con invocaciones asíncronas, como en el caso, por ejemplo, de S3, SNS o Enbridge, o mediante integraciones en la cual el servicio posiblemente el origen de eventos se dedica a producir eventos, y es el propio servicio Lambda quien va a recuperar de forma activa esos eventos e invoca de forma síncrona a nuestras funciones Lambda. Este último tipo de integración se denomina integración mediante mapeo de origen de eventos, Event Resource Mapping, y en este caso, insisto, está disponible para SQS, para Amazon Kinesis y para otros servicios de colas o de streams de mensajes. Bien, pues nada, con esto suficiente por esta demo de Lambda. Nos vemos en la próxima.